Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo especial de terror que va a contener los 5 últimos títulos que he leído en los últimos 15 días más o menos. Y como suele ser habitual, pues ordenados de peor a mejor. Vamos a empezar en quinto puesto con 2 estrellas porque ha sido un abandono, con una novela que inicialmente me parecía una maravilla y súper interesante, y es una novela que se llama El Capitán Vampiro, de la autora belga Marie Nisset. Bueno, pues digo que parecía en un principio muy interesante porque resulta que es un título que escribió esta autora con 19 añitos, 20 años antes de que Bram Stoker escribiera Drácula, y por lo tanto pues digo, bueno, tiene que ser muy interesante la visión de los vampiros y de unos 20 años antes de la publicación de El Drácula de Bram Stoker. Y nada, y lo leí con mucha énfasis. La sinopsis que venía en el libro era súper interesante también, pero bueno, ha sido una decepción absoluta. No sé si es porque era una niña prácticamente, Marie Nisset, cuando lo escribió, que lo escribe de una forma, pues parece pues eso, una persona primeriza que coge el boli y empieza a escribir una historia de vampiros, y bueno, o ha sido también, puede que haya sido también causa de la propia editorial, que no haya sido una buena traducción, o no sé, o que no lo haya corregido o no haya actualizado el lenguaje, porque lo escribió pues eso a finales del siglo XIX, pues que no haya hecho una buena traducción al castellano, no sé. El caso es que eso era incomible, no se podía leer, me lo tuve que dejar en la página 30 o 40, y bueno, ya os digo que un montón de personajes sin ton ni son, no te hace una introducción ni un marco ni histórico ni geográfico de dónde se desarrollan, simplemente empiezan a hablar una gente, te presenta este capitán de no sé qué, empieza a hablar con el otro, pero sí, pero ¿de dónde viene este? ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Qué? Nada, no hay un contexto, nada. O sea, sí que es verdad que introduce muchísimos datos históricos, muchísimos datos de aquella época, pero de nombres de gente que se supone que conocemos, pero que no conocemos, lógicamente. Entonces, pues tienes que estar cada 2 por 3 en el pie de página, en la nota de página, mirando de qué hablan. Y bueno, simplemente es un comandante de un ejército tal o de un ejército cual. En fin, todo se desarrolla cuando las guerras de Rusia y de Hungría, por ejemplo, las guerras contra el Imperio Otomano en 1877. Pues todo se desarrolla ahí, ya os digo, en el tercer tercio, al inicio del tercer tercio del siglo XIX, cuando las guerras contra el Imperio Otomano. Y bueno, se supone pues que luego nos va a contar cómo un capitán malvado de una de los ejércitos, pues parece ser que tiene ya ese venenillo infernal que puede luego convertirse en el vampiro. De todas formas, ya os digo, no he llegado ahí porque nada más que lo que era la presentación de personajes horrible, era imbebible, o sea, no sabía lo que hacer, si ponerme a trabajar, es decir, ponerme con una libreta, apuntándome todo el montón de nombres, apuntándome todas las cosas de los datos de pie de página, porque digo, capaz que esto luego no sirve para nada, que seguramente no valía para nada. Así que, pues bueno, es como si, por ejemplo, ahora, imaginaros que yo empiezo a escribir una novela y empiezo a poner nombres de la política actual en España, pero dentro de 100 años o 200 años, claro, nadie se acuerda de quién es ese. Para mí es importante, ya lo pongo ahí, no explico quién son, porque ya se da por sabido. Pues dentro de 200 años van a decir quién era el Aznar o quién era el Pedro Sánchez. Tiene que estar con el pie de página todo el rato. Pues esto es lo que pasa. Pues es una chiquita de 19 años de Bélgica que se ve que estaba informada por los periódicos de los nombres, empieza ahí a poner nombres que ya se presuponen en los lectores de la época, pero que para nosotros son totalmente desconocidos, y no te hacen ni una introducción histórica ni de contexto geográfico de la historia. Así que bueno, una decepción, la verdad. Estaba, ya os digo, muy interesado en ver pues qué visión tenía una escritora, una chica de 19 en Bélgica, pues de la figura del vampiro, pero no ha llegado. Ya os digo que me he quedado pues en la página 50, por ahí, 40, 50, o sea que nada, no he podido avanzar más. Eran
ya insoportable. Así que, pues bueno, tenemos tantas lecturas que no podemos perder el tiempo en malas ediciones o malas traducciones o incluso en malas escritoras. Es que no os sabría decir por qué, dónde está el quid de la cuestión. Pero si lo intentáis leer, veréis cómo es un desastre. Luego, solo está en edición digital, no lo podéis encontrar en papel. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que es han encontrado, parece ser que lo han encontrado en la Biblioteca Real de Bélgica, este manuscrito, y lo han un poco traducido así un poco rápido y lo han colgado como ebook, pero ya está, no se han dedicado a darle a pulirlo y a actualizarlo un poco, ¿no? Así que, pues bueno, creo que es una pena, pues eso, que se haya rescatado de esta medio mala manera este texto que quizá, pues si se hubiese trabajado un poquito, hubiese salido al mundo editorial con más interés, ¿no? Así que, pues bueno, dejamos, de momento no recomiendo para nada El Capitán Vampiro. Bueno, vamos con el cuarto puesto. Perdonad si he cambiado un poco, si me acerco un poco, es que se me ha subido a la silla la Queen, así que ahora tengo que compartir la silla con mi Queenie. Qué pesadica que eres, ay, qué pesada que eres, ay, qué guapa. Bueno, pues nada, en cuarto puesto y con 3 estrellas, bueno, yo diría que 3 estrellas y media, porque la verdad es que me ha gustado bastante, a pesar de que, bueno, de que en los recopilatorios de relatos siempre inevitablemente hay algún relato pues que es un poquito más flojo, ¿no? Pero en líneas generales me ha parecido un libro muy interesante, muy chulo. Luego es ideal para la gente que realmente... ¿Qué pasa, Queen? ¿Qué pasa, cariño? Venga, ya está, bájate. Pues eso, os decía que es un libro que realmente es muy interesante para aquellos que nos gusta el terror, con mayúsculas. Es decir, para mí es uno de los autores hoy en día en España más provocativos, más gore, más siniestros que pueden existir, ¿no? Así que bueno, os lo recomiendo muchísimo y es muy parecido, a mí me recuerda mucho a Clive Barker, no sé si sabréis, el de Hellraiser y tal, aquel de los libros de sangre. Bueno, pues os estoy hablando de Entrañables de Santiago Eximeno, uno de los últimos libros que ha escrito. Eximeno, que es un autor muy prolífico y que con esta selección de relatos nos trae es muy finito, pero es un golpe, o sea, un golpe en la cabeza de historias muy macabras, muy a veces gore, con un humor muy negro, muy ácido. No sé, sabe construir con muy pocas palabras una historia que te deja... De hecho, yo creo que podría considerarlo más un recopilatorio de micro relatos más que de relatos, porque tiene muchos micro relatos que en una página o media página ya te has contado una historia que te deja ahí flaseado. A ver, un segundito que voy a darle a la Queen que salga. Bueno, pues eso, pues os decía que esta obra me ha parecido una maravilla en el sentido de que es muy original, es muy diferente a lo que habitualmente solemos leer y es un terror inteligente, muy sarcástico, muy irónico, muy siniestro, muy oscuro, tiene situaciones cotidianas, otras más fantásticas, es muy variado, ya os digo que no... De hecho os voy a leer un poquito porque bueno, os he señalado aquí, empecé señalando, ¿veis? Empecé señalando los capítulos, los micro relatos que más me gustaban, pero ya llegó un momento que dejé de hacerlo porque me gustaban todos y dije, mira, digo, hasta aquí más o menos. Así que bueno, Eximeno es este chico de aquí, pero bueno, ya os habré puesto la foto por ahí arriba. Y bueno, os voy a leer alguno de sus micro relatos para que veáis. Este, por ejemplo, se llama Erosión. El rostro de la abuela se ha descascarillado. Las niñas han sugerido que la devolvamos a su caja, pero madre y yo preferimos verla expuesta sobre la mesa del salón. El prefecto nos ha recomendado reparar los desperfectos con laca de uñas y un gel fijador. Con el calor que hace y el precio de la luz por las nubes, abrir las ventanas nos parece suficiente. Las niñas han hurgado en el agujero negro que deterioraba la mandíbula. Entre risas y arcadas han corrido arriba al baño a lavarse las manos. La abuela ni siquiera sonríe ya y está el olor. Ese olor a formaldehído y a ventosidades incontroladas. Madre me ha susurrado que quizás sería mejor enterrarla. Otra vez, como si nos sobrara la comida. Como veis, son muy tétricos, son muy impactantes y muy oscuros, muy tenebrosos estos micro relatos que os dejan ahí patidifusos. Aquí hay otro, por ejemplo, que se llama Hábitos. Nada me divierte más que asustar a mis hijas. Me agazapo en las escaleras y grito cuando pasan a mi lado. Llamo a la puerta de sus cuartos y me lamento en susurros. Me asomo al cuarto de baño y les paso la mano por el pelo mientras se duchan.
Ellas gritan, maldicen, a veces incluso se echan a llorar. Yo sonrío como el bromista sin escrúpulos que soy. Llevo tanto tiempo asustándolas que ya lo considero un hábito y cuesta mucho perderlos. Yo no lo he perdido, ni siquiera después de mi entierro. Es decir, que el tío está muerto y se aparece a las hijas para darle sustitos y bromitas. Bueno, pues no voy a leer más, pero bueno, son todos así, son todos muy oscuros, muy cañeros, hay algunos que son muy gores, así que pues bueno, de todas formas está dividido en varias partes al principio, con el título este de, a ver qué os digo, con entrañables, no, perdonad, que desde las entrañas. Hay como varias partes. Este primero que os he leído, estos relatos, estarían dentro del bloque desde las entrañas. Pero luego ahí hay un montón de micro relatos. Luego empezaría Días de Circo, que ahí flojea un poquito más. Ahí ese me ha gustado menos. 7 consejos de Mary Furnes para asesinos en serie, que ese también, pues, un 3. Vamos al parque, también ha estado bien. Instantáneas, que son como flujo de ideas que se le van ocurriendo así en plan. Y bueno, esos son, a partir de las 77, pues baja un pelín. Pero el primer bloque, los 72, 73 microrelatos iniciales, que ya os digo que están dentro del bloque desde las entrañas, para mí son lo mejor de esta obra, que vamos, más de la mitad, es decir, casi todo es un 4 estrellas, es muy bueno. Así que bueno, aquí os traigo con un 3,5 entrañables de Santiago Eximeno. Yo cuando vi la portada pues creía que iba sobre el tema de la Ouija, espiritismo y tal, pero no, la verdad es que la portada es muy bonita, la imagen, pero Eximeno es que es muy polifacético, muy prolífico y escribe el terror desde muy diferentes ópticas. Veréis que los libros de Eximeno, si los leéis, veréis que cada uno de ellos son totalmente diferentes uno de los otros. Eso sí, todos con esa oscuridad y tema macabro. Digo que era un autor muy provocativo porque, bueno, normalmente no sé si sabréis que los autores inconscientemente muchas veces nos autocensuramos, ¿no? Y hay otros autores como Eximeno que no se autocensuran, que están acostumbrados a soltar lo que piensan y en fin, por muy cañero y muy bestia que sea. Y bueno, eso es lo que me sorprende y lo que me gusta de los relatos de Eximeno. Así que pues bueno, ya sí que se lo recomiendo, sobre todo a los que más habituados estéis a leer terror, porque es muy, ya os digo, muy oscuro, muy cañero. En tercer puesto, y ya con 4 estrellas, vamos a un relato de 34 páginas a cargo de José Gil Romero y ilustrado por Goretti Irisarri, que se llama Los recuerdos del hombre del saco. Bueno, pues esto, creo que Goretti también es otra escritora que creo que a veces escriben a 4 manos. Bueno, pues tanto José Gil como Goretti Irisarri, los dos, creo que ella es una chica. Los dos son escritores de novelas de terror, fantástico, etcétera, pero han hecho como una serie de relatos muy interesantes que son como unos remakes de los cuentos clásicos de toda la vida. De Pinocho, de muchos cuentos de los hermanos Grimm, etcétera, de la Caperucita Roja. Y en este caso, por ejemplo, este que os traigo hoy va del hombre del saco. Los recuerdos del hombre del saco están muy bien. Lo que pasa es que los remakes que hacen son muy diferentes, lógicamente, a los cuentos originales, y siempre los actualizan y le dan una personalidad, un carácter realista al bicho, al hombre del saco, o siempre introducen elementos fantásticos o, por ejemplo, he leído también un relato de él sobre Pinocho, que es cuando Pinocho ya se hace viejo. Cuando Pinocho, sabéis que al final del libro del cuento se hace humano, ¿no? Pues bueno, envejece, y cuando se hace ya mayor, pues las cosas que pasan. Y bueno, pues ya os digo que hacen esas adaptaciones, como esos remake, que todo el que ya se ha leído el cuento pues sabe de qué personaje están hablando, pero le dan ese carácter, esa vuelta oscura y tétrica, ¿no? a los cuentos originales. En este caso, el tema de los recuerdos del hombre del saco, un periodista que es el protagonista, al protagonista le conceden 4 permisos para visitar en la penitenciaría, en la cárcel, a un asesino en serie que le llaman el hombre del saco, porque secuestraba y asesinaba niños.
El caso es que cuando va a entrevistarlo, Queen, ¿qué quieres, hija? ¿Te quieres subir? Sube. Ven. Cuando va a la cárcel y entrevista por primera vez al hombre del saco, se da cuenta de que ocurre algo extraño, ¿no? Así que bueno, no os puedo contar más porque ya os digo, es un relato muy cortito, 34 páginas nada más, pero ya os digo que estos autores me han enganchado mucho y estoy leyéndome todos los relatos poco a poco que he descubierto de ellos. Así que ya os los iré trayendo a poco porque la verdad es que merecen la pena muchísimo y me gustaría, eso sí, pues que con el tiempo, si le llegara este vídeo a José Gil Romero y a su compañera Goretti Irizarry, que por favor que me cojan todos esos relatos y me los hagan un libro. Me lo tienen que hacer porque ya voy por el cuarto relato, me parece, y son todos una maravilla y súper tétricos y súper originales. Así que pues, bueno, ya os digo, este de los recuerdos del hombre del saco, un 4 estrellas, y os recomiendo pues que empecéis por él, porque como son autoconclusivos, pues bueno, podéis empezar por este, por ejemplo, y si os gustan, ya ir tirando de los otros relatos que os digo que son todos unos remakes, ¿no? De los, o sea, como influenciados, o sea, hablan del cuento original, pero transformado en algo muy tétrico y muy oscuro. Así que pues nada, en tercer lugar con 4 estrellas, los recuerdos del hombre del saco. En segundo lugar, y también con 4 estrellas, os traigo otro recopilatorio de relatos góticos y de fantasmas de escritoras victorianas de finales del siglo XIX, y se trata de señoras victorianas, fantasmas. Bueno, pues esta preciosidad de edición de la biblioteca de Carfax en tapa dura, como veis, ilustrada también por Rafael Martín Coronel, tiene unas ilustraciones preciosas, ¿veis? Aquí una por aquí, creo que hay a color por ahí algunas también. En fin, tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y luego cada introducción de capítulo o de relato también tiene una pequeña ilustración. Y bueno, son todas preciosas. Bueno, pues esta edición tan bonita consta de 6 relatos y consta de 113 páginas. Está ilustrado, como os digo, y de los 6 relatos el que más me ha gustado sin duda es el de Enid Nesbit, que es el romance del tío Abraham. Ese es el que más me ha gustado, creo que es el segundo o el tercero, es el que más me ha gustado a mí. Enid Nesbit, ya os traje de ella otro recopilatorio, creo que también era de la biblioteca de Carfax, pero la edición de esa de tapa blanda, de esa normal. Y ya os traje un recopilatorio de relatos también muy chulos. A mí Enid Nesbit, la verdad, es una de mis escritoras del gótico más interesantes y que más me gustan ahora mismo. De todas formas, las otras también están muy bien, están bastante chulas. De hecho, creo que como el relato del tío Abraham es cortico, creo que os lo voy a leer, así, sí, es una página, bueno, es cortico, pero ya veréis cómo escribe Enid Nesbit, es una maravilla. El romance del tío Abraham, Enid Nesbit. No, querida mía, me respondió mi tío Abraham, no, nunca me ha sucedido nada romántico, a no ser, pero no, eso tampoco fue romántico. Yo lo era. Para mí, a los 18 años, el mundo era romance. Mi tío Abraham estaba mayor y cojeaba. Seguí la mirada de sus ojos descoloridos y posé los míos en una miniatura que colgaba de la parte derecha del respaldo de su silla. El retrato de una mujer con una belleza que incluso el arte del pintor de la miniatura no había sido capaz de disfrazar. Una mujer con ojos grandes y refulgentes y un perfecto rostro ovalado. Me levanté para observarla. La había visto cientos de veces. A menudo, cuando era pequeña, había preguntado ¿quién es, tío? Y siempre recibía la misma respuesta: una dama que murió hace mucho tiempo, querida mía. Mientras miraba de nuevo el retrato pregunté: ¿era así? ¿Quién? Tú, tu amor. El tío Abraham me dedicó una mirada penetrante. Sí, contestó al fin. Era muy parecida. Me senté en el suelo a su lado. ¿Por qué no me hablas de ella? No hay nada que decir, replicó. Creo que fue sobre todo una fantasía y un disparate, pero querida mía, es lo más real de mi prolongada vida. Hubo una larga pausa, me quedé en silencio. La prisa no es buena consejera, es un buen lema, sobre todo con la gente mayor. Recuerdo, dijo en el tono abstraído siempre tan prometedor para el oído que se deleita con una historia,
Recuerdo que cuando era joven me encontraba muy solo. Nunca había tenido un amor, siempre he sido cojo, querida mía, desde que era muy muchacho, y las chicas solían reírse de mí. Suspiró, continuó al momento. Así que me habitué a deambular por lugares solitarios y uno de mis paseos favoritos discurría a través de nuestro camposanto, que se encontraba en lo alto de una colina en mitad del páramo. Me gustaba porque nunca me encontraba con nadie. Ya no me pasa desde hace años. Era un rapaz tonto y no podía soportar en las tardes de verano escuchar un crujido y un susurro desde el otro lado del seto, o quizá un beso mientras yo pasaba por allí. Bien, acostumbraba a ir y a sentarme solo en el camposanto, que siempre poseía el dulzor del tomillo y era bastante luminoso al encontrarse tan elevado, después de la oscuridad del páramo. Solía, mirad qué imagen más bonita, solía observar a los murciélagos revoloteando en la luz carmesí y ponderaba por qué Dios no hacía que las piernas de todas las personas fuesen rectas y fuertes y retorcidos disparates como ese. Pero para cuando la luz se desvanecía había hecho las paces con el asunto, por así decirlo, y era capaz de regresar a casa y decir mis oraciones sin ningún rencor. Entonces, una cálida noche de agosto, después de haber contemplado el amanecer y a la luna creciente volverse más dorada, acababa de saltar el bajo muro de piedra del camposanto cuando escuché un crujido a mi espalda. Me giré, esperando que fuese un conejo o un pájaro. Era una mujer. Miró el retrato, yo también. Sí, continuó. Este era su mismo rostro. Yo me asusté un poco y dije algo, no recuerdo el qué, y ella se echó a reír y preguntó que si había pensado que era un fantasma, y yo le respondí y continué hablando con ella por encima del muro del camposanto hasta que oscureció mucho y las luciérnagas aparecieron en la húmeda hierba a lo largo del camino a casa. La noche siguiente la vi de nuevo, y la siguiente y la siguiente. Después, a la hora del crepúsculo, y si ahora pasaba delante de algunos amantes apoyados sobre las cercas del páramo, ya no me importaba nada. De nuevo mi tío hizo una pausa. Ha pasado mucho tiempo, reanudó despacio, y ya soy un anciano, pero sé lo que la juventud significa. Y la felicidad, aunque siempre he sido cojo y las chicas solían reírse de mí, no sé cuánto duró. En los sueños no se mide el tiempo, pero finalmente tu abuelo me dijo que le parecía que yo tenía un pie en la tumba e iba a mandarme a Bath con nuestros familiares para que tomaran las aguas. Debía ir. No podía decirle a mi padre por qué hubiese preferido morir antes que irme. ¿Cuál era su nombre, tío?, pregunté. Nunca me dijo su nombre. ¿Y por qué debería? Yo tenía suficientes nombres en mi corazón por los que amarla. ¿Matrimonio? Querida mía, incluso entonces ya sabía que el matrimonio no era para mí. Pero lo vi noche tras noche, la vi noche tras noche, siempre en nuestro camposanto, donde se hallaban los tejos y las lápidas cubiertas de liquen. Ese era el lugar en el que siempre nos encontrábamos y siempre nos separábamos. La última vez fue la noche anterior a mi partida. Ella estaba muy triste y más encantadora que la vida misma. Y dijo, si regresas antes de la luna nueva, te veré aquí como siempre. Pero si la luna nueva brilla sobre esta tumba y tú no estás, nunca volverás a verme. Posó su mano sobre la lápida amarilla por el liquen contra la que estábamos apoyados. Era una piedra vieja, desgastada por el clima, que lucía la inscripción Susana Kingsnorth, 1713. Estaré aquí, contesté. Lo digo en serio, replicó ella con una profunda y repentina gravedad. No es un capricho. ¿Estarás en este lugar cuando brille la luna nueva? Se lo prometí, y al cabo de un momento nos separamos. Llevaba casi un mes en Bath con mis familiares. Iba a regresar a casa al día siguiente cuando, al volcar un estuche en el salón, me topé con una miniatura. Fui incapaz de hablar durante un minuto. Al fin, con la lengua seca y el corazón palpitando entre el cielo y el infierno, musité. ¿Quién es? ¿Ella? Respondió mi tía. Estaba prometida a un miembro de nuestra familia hace muchos años, pero murió antes de la boda. Decía que era un poco bruja, era muy atractiva, ¿verdad? Miré de nuevo el rostro, los labios, los ojos de mi querido y adorado amor, con quien iba a encontrarme la noche siguiente cuando la luna nueva brillase sobre esa tumba en nuestro camposanto. ¿Has dicho que está muerta?, pregunté.
y apenas reconocí mi propia voz. Hace muchos años, su nombre está a la vuelta y su fecha. Saqué el retrato de su descolorida funda de terciopelo rojo y leí en la parte de atrás, Susana Kisnor, 1713. Nosotros nos encontrábamos en el año 1813, 100 años después. Mi tío se detuvo en seco. ¿Qué sucedió?, pregunté sin aliento. Creo que me desmayé, respondió despacio. De cualquier modo me puse muy enfermo. ¿Y no estuviste el día de la luna nueva en la tumba? No estuve el día de la luna nueva en la tumba. ¿Y nunca la volviste a ver? Nunca la volví a ver. Pero tío, ¿realmente crees? ¿Pueden los muertos? ¿Era ella? Tú... Ha pasado mucho tiempo, contestó él. Muchos años. Cuentos de viejos, querida mía. No les hagas mucho caso. Encendió su pipa, la chupó en silencio durante un momento o dos y entonces añadió: pero sé lo que la juventud significa y la felicidad, aunque siempre he sido cojo y las chicas solían reírse de mí. Bueno, pues este es el relato de Eddie Nesbit, que es el que más me ha gustado de la recopilación, pero que bueno, que las otras, los dos relatos están muy chulos, todos así con ese ambiente gótico y todos lógicamente relacionados con fantasmas. Así que bueno, no me enrollo más. En segundo puesto, con 4 estrellazas, aquí os traigo esta recopilación maravillosa de escritoras victorianas. Bueno, y ya en primer lugar, y la joya de la corona de este top 5 de novelas de terror, y con 4 estrellas también, una maravilla de recopilación de relatos también. Últimamente, vamos, están sacando muchísimos recopilatorios de relatos que a mí me gustan. Por un lado no me gustan porque, bueno, me gusta imbuirme en una gran novela, y luego también es inevitable que a veces haya relatos que te gusten menos que otros, etcétera. Pero luego lo bueno que tienen los relatos es que te descubren muchos autores desconocidos que no conocemos, y como vosotros sabéis que el camino de la literatura es tirar de hilos, tirar de un género, tirar de un autor, tirar siempre de un género, o sea, de caminos, ¿no?, por los que ir caminando, ¿no?, en este árbol de la literatura. Pues bueno, una forma muy interesante es descubriendo en estos recopilatorios de relatos muchos autores, y siempre seleccionas a 2 o 3 buenos y de ahí vas tirando a ver qué más ha publicado y qué más se puede conseguir, y sigues ese camino, ya os digo, que nos lleva pues siempre por los caminos en los que más satisfechos nos encontramos, ¿no?, tanto por géneros favoritos o por autores favoritos. Pues no me enrollo más, la joya de la corona de esta semana, y es esta maravilla que he encontrado, que se llama El vaso de sangre y otros cuentos decadentes de París. Esta maravilla de la editorial El Nadir, y que bueno, que nos trae un grupo una serie de autores franceses, que casi todos son parisinos, que bueno, que vivieron en las 2 últimas décadas del siglo XIX, en los 80 y en los 90. El caso es que todos pertenecen, salvo creo que Émile Zola, que es el único que creo que es más realista, más naturalista, pero casi todos los demás, todos pertenecen a la corriente del decadentismo. ¿Qué era el decadentismo? Bueno, inicialmente se utilizaba ese apelativo de decadente como un apelativo negativo, que utilizaba la crítica literaria de finales del XIX en París para como criticar negativamente a un autor, ¿no? Pero los decadentistas no eran más que gente un poco pues que eran autores que estaban pues un poco lo que les pasó a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó con Dazai y con todo aquello, autores muy apesadumbrados, muy tristes por la derrota de la Segunda Guerra Mundial y por la caída de su modelo cultural. Lógicamente, pues aquí pasó un poco lo mismo con la guerra franco-prusiana de 1870. Y luego en 1871 vino la Comuna de París, es decir, que estaban sufriendo París en aquella época muchos embates a nivel de la guerra franco-prusiana, que habían sido derrotados por los prusianos, y por otro lado pues los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios insurgentes dentro de la misma Francia. El caso es que todos estos eran autores que estaban sufriendo esa decadencia, entre comillas, de su cultura, y entonces escribían en consonancia, ¿no? Entonces veis como llega un momento en el que son relatos que ya no solamente el tema decadente, sino además el tema ya siniestro, ¿no?, que ya están casi tan de vuelta de todo, que encima con
o sea, no sé, estos decadentes vuelven un poco incluso a abrazar un poco el romanticismo, es decir, vuelven otra vez a abrazar, en fin, a estar un poco en contra del tema de la razón, se dejan llevar más por las pasiones y por el corazón y las emociones, ¿no? Así que bueno, esta corriente decadentista, aquí todos los autores, salvo ya os digo, salvo Émile Zola, que coincidió en esa época pero no pertenecía a esa corriente, pero todos son relatos, ya os digo, que rozan lo macabro, lo siniestro, y es por eso que los han recopilado en esta maravillosa edición. Este relato que veis aquí, que se llama El vaso de sangre, es uno de los relatos. Le he puesto solo 3 estrellas, ese me ha gustado un poco menos, pero sí que me gustaría que si leéis la recopilación, por favor, me digáis si la niña que se toma el vaso de sangre es vampira. Me lo tenéis que decir porque a mí no me ha quedado muy claro, pero bueno, sí que la verdad es que bueno, me ha gustado, ya os digo, con un 3 estrellas, no es de los que más. Mirad, los relatos que más me han gustado de aquí, que son muchos, la verdad por eso le he dado un 4 estrellas, es El secreto del cadalso, que está chulísimo, los dilatantes de la morgue, Marroquinería, la damisela oscura, Constantin Guingard, una víctima de la publicidad y Enemiga hereditaria. Esos son los que más me han gustado, es decir, como ven, muchos. Así que, porque además hay autores que solamente aportan un relato, pero hay otros que han incluido 2 relatos de cada autor por lo breves que eran, ¿no? Así que, pues bueno, ya os digo que a mí me han encantado todos. Y no quiero hablar mucho de los relatos porque sabéis que son muy breves y es mejor que encontréis ahí pues eso, pero bueno, por ejemplo El secreto del cadalso, ese es muy bueno, el primero, me parece que es el primero que empieza, para que os hagáis una idea del ambiente tan oscuro y tan tétrico que tiene, que a mí, os digo, incluso por la portada no me parecía que fuera así, pero bueno, cuando lo he leído he visto que estaban en el top, podríamos decir que estarían por encima de los victorianos, de los cuentos victorianos en cuanto a crudeza, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el primero, el del secreto del cadalso, va de un hombre que lo han condenado a muerte por guillotina. Ese hombre era médico y bueno, pues una serie de razones, parece ser pues que bueno, injustamente y tal, pero bueno, al final no le van a conceder el indulto. El caso es que es visitado por otro médico, por un científico, y le dice que le pediría pues que se ofreciera como voluntario, entre comillas, pues para realizar un experimento cuando le corten la cabeza. Y es que quiere saber si el cerebro sigue funcionando, cuánto tiempo sigue funcionando después de haberle cortado la cabeza. Para lo cual solicita su consentimiento para que cuando le corten la cabeza, allí en el cadalso, en el púlpito donde está la guillotina, pueda coger la cabeza, le susurra al oído: si sigues ahí, guíñame el ojo izquierdo 3 veces. Y bueno, pues no os puedo contar más porque tendréis que leerlo para saber cómo acaba la cosa. Bueno, así todos, son todos muy tétricos, muy tétricos. Luego, por ejemplo, el siguiente, los dilatantes de la morgue, que se dedicaba a finales del 19 a leer las esquelas y se presentaban allí, o si encontraban a alguien asesinado, a un niño mutilado, en fin. Entonces iban a la morgue ahí a sopar, a ver cómo eran. Y luego quedaban fuera para tomarse unas cervecitas y comentar: ¿os habéis fijado cómo? Y ya se hacen ellos hacen como sus investigaciones por observación, sus teorías, ¿no? De cómo se lo pueden haber cargado, esto, lo otro. Es decir, que muy morboso todo, muy macabro. Luego Marroquinería, por ejemplo, el tercer relato, de los que más me han gustado. Un tío se acerca a un escaparate y ve allí objetos de marroquinería, que son pues objetos hechos con piel, carteras, monederos, en fin, algunos soportes de figuritas, y ven cómo se mueven los objetos, esos se mueven intentando reunirse unos con otros, y es porque están hechos de carne humana, de piel humana, y entonces intentan recomponerse, reconstruir la persona original. El caso es que la gente entra y sale como si no viera moverse los objetos, y él al final se decide a entrar para hablar con el dependiente, con el propietario de la tienda, para preguntarle de qué están hechos esos objetos, ¿no? Y este hombre pues le va a decir que está hecho de piel
en fin, de sujetos que han sido asesinos en serie y cosas así, que han pedido permiso al Estado para cortarle en trocitos y han hecho figuritas y que tienen muchísimo éxito, vamos, entre la gente así morbosa, muchísimo éxito, y algunos están incluso muy valorados. No os puedo contar más porque esto continúa, o sea, esto es el principio, luego ya continúa, o sea, y cada vez peor. O sea que no os voy a seguir hablando más, pero ya veis que podríamos incluso compararlo, salvando las distancias, un poco igual de tétrico y de salvaje como el de Eximeno, el de Entrañables, pero bueno, desde otro punto de vista, ¿no? El otro quizá tenga un lenguaje más actual, y este es un terror que de todas formas, para ser del siglo XIX, del final del XIX, es muy gore, muy tétrico, o sea que me parece muy chulo, la verdad. Así que este va a ser mi joya de la corona de esta semana, súper bien escritos todos, autores muy interesantes que no conoce nadie, salvo Émile Zola, todos los demás no los vais a conocer. Así que bueno, estos son los que os digo que son ideales para ir tirando de los autores e ir descubriendo más cosas de ellos. Así que pues nada, en primer lugar, con 4 estrellazas, El vaso de sangre y otros cuentos decadentes de París, de varios autores. Ay, por Dios. Bueno, pues ya he llegado, casi, es que disculpadme que estoy resfriado, y he llegado casi con la garganta así un poco tocadilla. Así que pues nada, espero que os haya gustado este especial terror. Hay mucho terror victoriano, como veis, o del siglo XIX, pero bueno, son todo también joyas que no sabía si incluirlas como clásicos o como terror, pero bueno, creo que era más indicado hacerlo como terror, porque normalmente los amantes de los clásicos suelen leer otras cosas, ¿no? Y quizá, no sé, como más novela histórica, más romántica, más cosas más costumbristas, y digo, bueno, lo voy a sacar de esos clásicos y lo voy a introducir en un especial de terror, que creo que también los amantes del terror les encantan también los clásicos, así que es ideal para este especial. Bueno, pues espero que os hayan gustado, que alguno de estos títulos los podáis rescatar para vuestra lista de pendientes, y nada, ya solamente me resta desearos una semana maravillosa de grandes lecturas, y nos vemos la semana con más libros. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.